damos la bienvenida a Elvira Carreño Velázquez del Centro de Estudios Clásicos del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su trabajo será sobre el tema Pensamiento jesuita en la labor bibliotecaria en el periodo virreinal. Bienvenida, Elvia. Antes de que empieces tu ponencia, el profesor Maestre quiere dirigirte unas palabras. Muchísimas gracias, Ruth, y buenas tardes a todos, españoles, portugueses, mexicanos, argentinos, ecuatorianos, etcétera, etcétera. Elvia, quería dirigirte unas palabras, en efecto, para darte las gracias a ti, especialmente, eres coordinadora, además de nuestro encuentro, pero a través de ti, a Aurelia, por la gran escuela de alta filología que tenéis en México, el Instituto de Investigaciones Filológicas, por el apoyo que siempre nos estáis dando a todo lo que hacemos. Es así, y quiero que Aurelia, que ya escuchará esto, pues sepa que la tenemos en el corazón como lo que es, como una gran maestra, una grandísima maestra. Y a ti en especial, es una cosa que he dicho porque aquí hablamos mucho de la biblioteca que tienen los jesuitas en Ecuador como la grandísima biblioteca, y quiero que sepas, están escuchándolo ellos ahora todos, que la persona que más, digo yo, que más sabe sobre los libros en Hispanoamérica se llama Elvia Carreño Velázquez. Así que con eso me quedo y sé que cuando te escuchen todos van a decir, se quedó corto, literalmente corto, en cuanto a lo que estaba diciendo. Elvia, un abrazo muy, muy fuerte y al toro. Muchas gracias por tus palabras. Buenas tardes. Agradezco la presencia de todos ustedes, así como a los organizadores del encuentro, quienes me han brindado la oportunidad de participar en este espacio de reflexión académica. En esta ocasión centraré mi análisis en el Colegio de San Francisco Javier de Tepozotlán, en el actual Estado de México, atendiendo particularmente la formación jesuita, las labores del bibliotecario, los espacios de lectura y los mecanismos de control bibliográfico. Elementos que permiten reconstruir el concepto, la funcionalidad y los distintos ámbitos librarios existentes en dicho colegio. Inicio. La importancia del libro en la Compañía de Jesús no fue meramente instrumental, sino cuantitativa de su identidad espiritual, pedagógica y apostólica. Desde su fundación por Ignacio de Loyola en 1540, la orden comprendió que el libro era un medio privilegiado de formar conciencias, defender la fe y estructurar el saber. El sistema educativo jesuita quedó normativamente codificado en la Ratio Atque Institutio Studiorum Societatis Jesu. En ella se articulaba el currículum formado por gramática, retórica, filosofía y teología. También se establecía un método destinado a consolidar la memoria, fortalecer la argumentación y garantizar la uniformidad doctrinal en toda la orden. La lectura no era pasiva, debía ser analítica, comparativa y orientada a la controversia y la predicación. La Sociedad de Jesús, desde sus inicios, estuvo consciente de la importancia del libro, la biblioteca y la labor del bibliotecario dentro de la orden. Así se advierte en la parte 4, capítulo 6, artículo 7 de las Constituciones, redactadas en 1556, donde Ignacio de Loyola expresa su voluntad de que se establezcan bibliotecas en los colegios, subrayando que sean bibliotecas generales y que estén a cargo de una persona designada por el rector. En dicho pasaje se lee: haya librería, si se puede, general en los colegios, y tengan llave de ella los que el rector juzgare deben tenerla. Sin esto, los particulares deben tener los libros que les fueren necesarios. Fin de la cita. La disposición de las constituciones revela la importancia
que la biblioteca ocupa en el proyecto intelectual y apostólico de la Sociedad de Jesús. Lejos de constituir un elemento accesorio, la biblioteca aparece como parte integrante de la estructura formativa del colegio, es decir, como instrumento imprescindible para la enseñanza, la predicación y la defensa doctrinal. La fórmula, si se puede, introduce un matiz de realismo institucional. La fundación de una biblioteca general depende de las condiciones materiales de cada establecimiento. Sin embargo, el hecho mismo de que se consigne en el texto constitucional redactado bajo la guía de San Ignacio de Loyola demuestra que la existencia de una biblioteca común se concibe como ideal normativo y como aspiración estructural de la orden. La biblioteca no es un lujo erudito, sino un medio necesario para la formación sólida de sus miembros. El carácter general de la librería subraya su dimensión comunitaria. El libro se integra en la lógica del bien común que caracteriza la espiritualidad ignaciana. No se privilegia la acumulación privada, sino la organización de un fondo común que sirva al conjunto del cuerpo colegial. Al mismo tiempo, la mención de la llave y su custodia por quienes el rector determine, introduce el principio de autoridad, de regulación del acceso y la presencia de un bibliotecario o encargado de la biblioteca. El saber circula dentro de un marco disciplinado, coherente con la estructura jerárquica de la compañía y con su responsabilidad doctrinal en el contexto postridentino. Finalmente, la posibilidad de que los particulares posean los libros necesarios matiza esta centralización y reconoce la dimensión práctica del estudio personal. Se establece así un equilibrio entre biblioteca institucional y uso individual, entre control comunitario y necesidad académica. En conjunto, la cita refleja una concepción estratégica del libro. La biblioteca es simultáneamente espacio de formación, instrumento de gobierno intelectual y garantía de ortodoxia cuya funcionalidad recae en el bibliotecario. En ella se manifiesta de manera concreta la estrecha relación entre organización del saber y misión apostólica que caracteriza a la Sociedad de Jesús. Precisamente por ello, su custodia y organización no podían quedar al arbitrio individual, sino que exigían una regulación institucional específica concretada en las Regulae Praefecti Bibliothecae del siglo XVII. El cargo de prefecto de la biblioteca no era meramente administrativo, implicaba la responsabilidad sobre el acceso al libro, la salvaguarda de la memoria escrita y la formación intelectual de los miembros de la orden. Las Regulae están totalmente vinculadas con los libros que se adquirían, los autores que se leían y el acceso a los mismos. En efecto, el libro constituyó el soporte material, formativo y normativo de los 3 ejercicios fundamentales del método jesuita de raíz escolástico-humanista, a saber, lectio, disputatio y repetitio. No fue un simple instrumento auxiliar, sino el eje estructural que garantizaba la unidad doctrinal, la progresión formativa según los grados y la disciplina intelectual que caracterizó al sistema pedagógico de la compañía. La lectio implicaba la lectura autorizada de un texto base, generalmente aristotélico tomista o patrístico. Para que esta práctica fuera viable, era indispensable que la biblioteca garantizara la autenticidad de las ediciones, la corrección doctrinal de los textos y su disponibilidad constante. Las Regulae Praefecti Bibliothecae prescriben en primer lugar que el prefecto posea y consulte el Index Librorum Prohibitorum et Expurgandorum, velando que ningún libro prohibido circule y los expurgados estén corregidos. Esta disposición no es secundaria, pues protege la integridad doctrinal de la lectio. La autoridad del texto leído en clase dependía directamente de la vigilancia ejercida del prefecto. Asimismo,
Las reglas 5 y 6 relativas al catálogo y al orden material del acervo aseguraban que los libros prescritos por la ratio estuvieran correctamente localizados y accesibles para maestros y estudiantes. La disputatio, por su parte, requería un texto estable del cual derivar cuestiones y argumentos. Para ello era necesario que las obras estuvieran en la biblioteca organizadas por materias, pudieran consultarse con rapidez y se conservaran completas y en buen estado. Las reglas del prefecto insistían en la correcta colocación de los libros, en su orden sistemático y en la elaboración de inventarios. La organización temática, sea teología, filosofía, derecho o espiritualidad, no era mente bibliográfica, sino funcional al ejercicio argumentativo. El prefecto de la biblioteca garantizaba que el campo común de confrontación racional estuviera materialmente disponible. En este sentido, la biblioteca era una extensión silenciosa del aula. Sin la labor técnica del prefecto, la disputatio carecía de su fundamento textual estable. Asimismo, la repetitio exigía volver al texto exacto previamente explicado. Para ello, resultaban imprescindibles estabilidad topográfica del libro dentro de la biblioteca, conservación física adecuada y control de préstamos y devoluciones. Las regulae praefecti bibliotecae ordenan mantener la biblioteca limpia, revisar el estado de los ejemplares y colocar los libros de uso frecuente en un lugar accesible para maestros y alumnos. Estas prescripciones garantizaban la continuidad pedagógica. La memoria académica dependía de la memoria material del libro. La repetición metódica solo era posible si el texto permanecía íntegro, localizable y autorizado. La centralidad del libro encuentra su correlato institucional en la biblioteca jesuita, cuya administración recaía en el prefecto. La pedagogía codificada en la ratio no puede comprenderse sin este dispositivo normativo. Las reglas del prefecto aseguraban disponibilidad estable de los autores prescritos, conservación conforme al índex, elaboración de catálogos, orden y limpieza del espacio librario, colocación estrategia de libros de uso frecuente dentro de la unidad conventual y supervisión del acceso y custodia. De este modo, la biblioteca no era un depósito erudito, sino una infraestructura pedagógica sometida a disciplina jerárquica. La figura del prefecto de la biblioteca encarnaba la articulación entre norma intelectual y gestión material. La triada lectio, disputatio y repetitio exigía una base textual segura, estable y controlada. Las regulae praefecti bibliotecae constituyen la traducción administrativa de esa exigencia pedagógica. Si la ratio ordenaba el método, las reglas del prefecto ordenaban el soporte material del método. En consecuencia, la figura del prefecto de la biblioteca no fue un cargo meramente técnico, sino un agente esencial del sistema educativo jesuita. Custodio de la ortodoxia, garante de la disponibilidad textual y mediador entre libro, aula y formación. Así, puede afirmarse que la disciplina bibliotecaria fue condición estructural de la disciplina intelectual en la Sociedad de Jesús. En Nueva España se trasladaron cada uno de esos preceptos y en el caso del Colegio de Tepozotlán conviene recordar que en 1580 los jesuitas llegaron a esta región y establecieron una residencia conocida como Colegio de Lenguas Indígenas, con el propósito de aprender otomí, náhuatl y mazahua y proseguir su labor evangelizadora. En 1584 se fundó el Seminario de San Martín, concebido como escuela-internado para hijos de principales indígenas. Finalmente, en 1586 se erigió el noviciado, cuyos miembros procedían del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de la Ciudad de México. Ante la falta de espacios adecuados, se trasladaron temporalmente a Puebla y regresaron a Tepozotlán en 1606. Durante este periodo también funcionó una casa de probación.
En relación con los niveles de formación dentro de la orden, se sabe que todo aspirante debía pasar primero por la llamada primera aprobación, una estancia de entre 2 y 20 días como huésped en una comunidad jesuita, destinada a discernir su vocación. Seguía la segunda aprobación, que comprendía los 2 años de noviciado, el juniorado y los estudios de filosofía y teología, tras los cuales podía acceder al sacerdocio. El noviciado y el juniorado debían desarrollarse en edificios específicamente destinados a tal fin. Concluidos los estudios teológicos y recibida la ordenación, se cumplía la tercera aprobación, generalmente en una casa de probación o en una comunidad con espacio suficiente, bajo la guía de un instructor durante 1 año. Finalmente, tras esta etapa, el religioso aguardaba la emisión de los últimos votos por parte del general en Roma. En consecuencia, el Colegio de Tepozotlán funcionó tanto como centro de estudios humanísticos para jesuitas como noviciado para jóvenes candidatos a la orden. Las funciones académicas y formativas del colegio y del noviciado influyeron de manera decisiva en la configuración de su biblioteca y en el universo bibliográfico que lo componía, estrechamente vinculado con las áreas de lectura, enseñanza y formación espiritual. Esta articulación se hace visible en las anotaciones de posesión y procedencia que conservan actualmente los ejemplares, donde se identifican al menos 8 ámbitos diferenciados, a saber, biblioteca del colegio, biblioteca del noviciado, el aposento y cubículo del maestro, la biblioteca del maestro, la biblioteca del seminario, la casa de aprobación y la casa de ejercicios. Estas áreas de formación contaban con acervos específicos organizados de acuerdo con las necesidades pedagógicas de cada disciplina. Su existencia y distribución pueden reconstruirse gracias a las anotaciones del prefecto de la biblioteca, quien consignaba no solo la naturaleza de los volúmenes, sino también su ubicación precisa dentro del complejo conventual. Tales referencias remiten una disposición espacial concreta, aulas, aposentos, celdas de estudio o estancias destinadas a determinadas cátedras, lo que permite advertir que el libro circulaba en ámbitos diferenciados, aunque siempre bajo la supervisión institucional y el control del bibliotecario. Ahora bien, aunque estos fondos especializados se encontraban físicamente distribuidos en diversos espacios del colegio, permanecían integrados en el inventario general de la institución. Esta doble condición de centralización material y centralización administrativa revela un modelo de gestión que combinaba funcionalidad pedagógica con control bibliográfico. El prefecto no solo vigilaba la correcta colocación de los libros, sino que aseguraba su registro, actualización y eventual reincorporación al depósito común cuando las circunstancias lo requerían. Los propios ejemplares conservan testimonios manuscritos, notas de posesión, signaturas topográficas, marcas de aplicación, advertencias disciplinarias o referencias cruzadas, que permiten reconstruir con mayor precisión la labor cotidiana del bibliotecario en el ámbito novohispano. Estas huellas documentales evidencian tareas de catalogación, clasificación temática, control de préstamos y supervisión del estado material de los volúmenes. Asimismo, muestran que la biblioteca no era un espacio estático, sino un organismo dinámico en constante reorganización adaptado a las exigencias del currículum y a la vida intelectual de la comunidad. En consecuencia, el estudio de estas anotaciones no solo aporta datos sobre la organización física del acervo, sino que ilumina la dimensión administrativa y pedagógica de la biblioteca conventual. A través de ella se revela la figura del prefecto como mediador entre el libro y el lector, entre el orden institucional y la práctica académica cotidiana. En este contexto, conviene detenerse en 2 voces recurrentes anotadas en los libros. La primera es aplicó, forma verbal que procede del latín applicare. En sentido clásico, el verbo significaba acercar, dirigir hacia o poner en contacto.
Sin embargo, a partir del siglo XV, con registros documentados desde 1438, el término amplió su campo semántico y comenzó a ampliarse con el valor de añadir, agregar o incorporar. Este desplazamiento semántico es el que debe tenerse en cuenta en el contexto de las bibliotecas novohispanas, cuando en un inventario y en el mismo libro se consigna que un volumen se aplicó a determinado estante o colección. No se alude a una mera aproximación física, sino a su incorporación formal en el acervo, es decir, a su registro y adscripción institucional. El término implica, por tanto, una acción administrativa y local. La segunda voz es aposento, que remite al verbo latino appositare, derivado de apponere, que significa colocar o situar junto a, pero dentro de la evolución del latín vulgar y tardo antiguo, el sustantivo appositum y posteriormente apposentum comenzaron a designar un lugar dispuesto para alojar o colocar algo. Ya desde el siglo III después de Cristo, apposentum adquirió el significado específico de habitación o estancia. En el ámbito bibliotecario, aposento no debe entenderse únicamente como un cuarto doméstico, sino como un espacio funcional destinado al resguardo, ordenación o consulta de libros. Así, cuando las fuentes mencionan que ciertos volúmenes estaban en el aposento de la librería, se refieren a una estancia asignada con fines precisos dentro de la arquitectura conventual o colegial. Ambos términos, aplicar y aposento, evidencian cómo el lenguaje administrativo de las bibliotecas novohispanas conservan raíces latinas, pero adaptadas a realidades institucionales concretas. Su análisis no solo aclara matices semánticos, sino que ilumina prácticas de catalogación, distribución espacial y control del acervo. En consecuencia, el estudio de esta microterminología resulta fundamental para reconstruir la dimensión material e institucional de la cultura escrita en Nueva España, pues en ella se entrelazan tradición filológica, organización y praxis cotidiana del bibliotecario. A continuación, presentaré algunos ejemplos de estas bibliotecas que formaban la gran biblioteca. En esta diapositiva se ve que dice Colegio de Tepozotlán y abajo reaplicado a la librería del colegio, y utiliza el término reaplicado porque tacharon donde antes estuvo el libro, que es del aposento del padre maestro. Aquí nos siempre señalan o concuerdan aplicada la ética cristiana a la librería del noviciado de Tepozotlán. O sea, esta era otra unidad bibliográfica dentro del colegio. En este tercero, del colegio de Tepozotlán, pero nos aclara que es del aposento del padre maestro y pertenece al cubículo del padre maestro. Pertenece a la biblioteca del padre maestro del colegio de Tepozotlán. Aquí nos dice que es del seminario, o sea, ya es otra unidad bibliográfica de Tepozotlán de la Sociedad de Jesús. Esta que cuesta trabajo, dice Casa de Ejercicios de Tepozotlán. Y finalmente, de la Casa de Probación de Tepozotlán. Estas son las 8 unidades bibliográficas que hacían la biblioteca del colegio. Gracias a estas anotaciones se puede recrear y conocer qué libros leían en el noviciado, en el seminario, en la casa de ejercicios o en la casa de probación, así como las obras que utilizaban los profesores. También la biblioteca del Colegio de San Francisco de Tepozotlán cuenta con testimonios manuscritos que permiten reconstruir con notable precisión la labor del bibliotecario y, en consecuencia, la materialización concreta de los preceptos normativos de la orden. En lo que respecta a la primera regla, la obligación de poseer el Index Librorum Prohibitorum et Expurgandorum, los ejemplares conservados evidencian su cumplimiento. Se encuentran anotaciones de expurgo. En la diapositiva se lee en el capítulo 14 del libro 15, página 83, columna 2, línea 14,
corregido de orden del Santo Oficio, debe de leerse. Salva fides negare no poteri. México, agosto 7 de 1809, Martín Bolea y su rúbrica, quien seguramente fue el bibliotecario. De igual manera, para el expurgo se observan intervenciones consistentes en tachaduras, inserción de papeles correctivos o incluso supresión de hojas. Estas prácticas confirman la vigilancia doctrinal y el control textual ejercido sobre el acervo. En cuanto al catálogo, aunque no se conserva el inventario completo, los vestigios identificados se manifiestan en anotaciones breves ubicadas en guardas y lomos. Por ejemplo, la indicación en esta imagen dice estante 3, cajón 3. Remite claramente a la localización física del libro, evidenciando un sistema preciso. Del mismo modo, como exige la regla, número 4, que dice, cada libro esté rotulado exteriormente con su título para que pueda reconocerse con facilidad, justifica por qué se hallan etiquetas en los lomos de los libros, incluso anotaciones, manuscritos en los cantos laterales. En este caso nos dice que es la tercera parte de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. En este otro caso, nos señala primero que es el libro 69, que son los tomos 1, 2 y 3 de las obras completas de San Jerónimo. Mediante estas anotaciones, fácilmente, como lo exigía la regla, se puede identificar la materia, facultad, autor, título, incluso la localización. En ciertos casos, principalmente cuando el volumen posee más de una obra, el bibliotecario, como lo exigía la regla, añade al principio una hoja con el contenido total del libro. Así se aprecia en este ejemplar. Vemos esta hoja que inicia el libro. Nos está diciendo el bibliotecario que contiene 19 impresos y de cada uno de ellos nos señala el nombre del autor, el título de la obra, la ciudad y el año. Respecto a la organización interna, puede citarse este volumen que consigna del Colegio de Tepozotlán, de la Librería del Noviciado de Tepozotlán, número 6, donde se trata del ejemplar 6 de la Facultad Espiritualidad. Este otro ejemplar registra del Noviciado de Tepozotlán, número 12, confirmando con ello el sistema numérico. La adquisición del libro se vincula estrechamente con la historia institucional del colegio. Así se aprecia en la diapositiva donde se lee: del Colegio del Espíritu Santo de la Puebla, aplicado al aposento del padre prefecto de la Congregación de la Santísima Virgen de Puebla. Y más abajo, compré este libro al padre Joaquín de Villalobos, prefecto de la Congregación del Pópulo para este colegio de Tepozotlán, con aprobación del padre provincial Juan Antonio de Oviedo, noviembre 20. Esta anotación se complementa con otra que se ubica en la guarda anterior y dice: costaron 40 los 4 cuerpos, marzo de 1680. Tales registros documentan no solo la circulación intercolegial, sino también la autorización jerárquica y el control económico de las adquisiciones. La conservación, por su parte, se evidencia tanto en las intervenciones de encuadernaciones como en correcciones textuales. En este caso, el libro sufrió una mutilación de parte de la portada y el bibliotecario, con otro ejemplar, la reconstruyó, puso el texto que le faltaba y no solo en la portada, sino también en los paratextos o en este caso la dedicatoria al lector. Con todo esto se confirma una política activa de mantenimiento del acervo que tenía que hacer el bibliotecario. Los testimonios conservados en los volúmenes de la biblioteca del Colegio de San Francisco Javier en Tepozotlán, Estado de México, permiten afirmar que el libro ocupó un lugar central en la vida intelectual y espiritual de la comunidad jesuítica.
Su organización no respondía únicamente a criterios prácticos, sino a una estructura pedagógica y jerárquica acorde con los grados de formación establecidos por la orden, novicios, escolares, profesores y prefectos. La distribución por materias, teología, espiritualidad y filosofía, entre otras, se articulaba con los distintos niveles de estudio, de modo que la biblioteca funcionaba como un dispositivo formativo que acompañaba el progreso académico y espiritual de sus miembros. Así, la dispersión controlada de ejemplares en lugares específicos no contradecía la centralidad de la biblioteca general, antes bien, la confirmaba como núcleo ordenador desde el cual se regulaba la circulación, el acceso y la custodia de los libros. En este sentido, la práctica bibliotecaria refleja de manera concreta los preceptos de la Sociedad de Jesús: disciplina, obediencia, jerarquía y orientación al fin apostólico de la formación. Cada anotación, cada marca de expurgo, cada indicación topográfica constituye, por tanto, un testimonio material de la recepción y adaptación en el ámbito novohispano de principios normativos elaborados siglos antes, y confirma que la biblioteca fue no solo un depósito de libros, sino una estructura orgánica integrada al proyecto educativo y espiritual de la Sociedad de Jesús. Muchas gracias.